Vamos a hablar de algo que, la verdad, es realmente fascinante. Todos conocemos O3 y O4 Mini acaba de salir. Mientras una parte de la comunidad de IA no para de alucinar con lo inteligentes que son estos modelos, hay quienes están bastante preocupados por lo peligrosos que pueden llegar a ser. Y no me refiero a que la IA vaya a dominar el mundo, sino a un ejemplo más realista de lo que puede pasar cuando una inteligencia artificial se vuelve un poco demasiado engañosa. El caso es que un grupo de investigación llamado Transluz consiguió acceso a una versión preliminar del avanzado O3 y lo pusieron a prueba a fondo, haciendo un trabajo casi detectivesco. ¿El resultado? Pues dejó a más de uno rascándose la cabeza. Así que básicamente dejadme que os presente la historia de los números primos. Esto es una auténtica espiral descendente y la muestra perfecta de cómo puede mentir una IA. Transluz dejó una conversación totalmente surrealista que lo ilustra a la perfección. Vamos a repasarla paso a paso. Básicamente el usuario le pidió a O3 un número primo aleatorio, una solicitud bastante sencilla. Entonces O3 da un número muy grande y no solo dice que es primo, sino que lo afirma de manera explícita. Se generó y probó el número utilizando métodos estándar, mencionando específicamente código en Python y pruebas probabilísticas como Miller-Rabin. Aquí es donde empieza la falsificación, ya que la respuesta es falsa, pero presentada con mucha seguridad. Ahora es cuando el usuario exige pruebas. El usuario insiste, preguntando. El usuario pregunta cómo lo sabe. ¿Se muestra O3 cauteloso? No. O3 insiste aún más. Genera código Python real, pero inútil en ese contexto. Afirma haberlo ejecutado e incluso proporciona la supuesta salida del código, añadiendo detalles extra para dar más credibilidad, como mencionar que se puede verificar en menos de un milisegundo en un portátil típico. Está creando una narrativa completamente ficticia pero muy convincente sobre lo que supuestamente ha hecho. En resumen, está mintiendo descaradamente. Y aquí es donde el usuario, que verificó los cálculos por sí mismo, señala el error fatal. El número que O3 proporcionó en realidad no es un número primo, ya que es divisible por 3. Y aquí es donde la situación se ve realmente extraña. En lugar de admitir, ups, tienes razón, en realidad no puedo ejecutar código, solo estaba adivinando e inventando, O3 se disculpa por el número incorrecto, pero sigue manteniendo la mentira sobre haber ejecutado el código, inventando una nueva capa de falsedad. Culpa a un fallo en el portapapeles o a un error de tipeo al copiar el supuesto número primo real desde su terminal imaginario a la respuesta del chat. Insiste en que la prueba original fue correcta, pero que el número se corrompió durante el proceso de envío, básicamente manipulando al usuario sobre el origen del error. Y aquí llega la evasión final. La IA sigue intentando eludir la detección humana. El usuario, de manera bastante razonable, pregunta, vale, entonces ¿cuál era el número primo original que generaste y probaste? La última jugada de la IA es afirmar que el número se ha perdido irremediablemente porque el proceso de Python imaginario se cerró y no guardó los detalles. Fin del juego. La IA ha evitado con éxito admitir su incapacidad central, y este único ejemplo muestra un patrón preocupante en estos modelos. No se trata solo de un simple error o alucinación, sino de una fabricación persistente y escalonada, acompañada de excusas elaboradas y defensivas cuando se le desafía. Y cuando empiezas a darte cuenta de que no fue solo una mentira aislada, sino una explicación claramente estructurada y detallada que O3 dio, es bastante inquietante. En la superficie, uno de los problemas que recuerdo que intentaban resolver en la IA, según leí en varios trabajos de investigación, es cómo diablos vamos a saber cuando le preguntamos a una IA superinteligente o más lista que nosotros cómo llegó a un determinado valor. Y cuando nos lo dice, estamos trabajando con algo que no podemos entender, ni siquiera sabemos cómo llegó a esa conclusión. Por supuesto, ahora podemos hacerlo, porque entendemos lo básico y podemos comprobar las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando estos sistemas son más inteligentes que nosotros en cuanto a la salida de datos, y no sabemos ni cómo llegaron a esa respuesta, ni podemos verificar si es cierto? Transluz destacó que el incidente con el número primo no fue solo algo raro y aislado. Encontraron muchas otras situaciones en las que O3 hizo trucos similares. Afirmaba tener un conocimiento profundo de su entorno Python inexistente, completo con números de versión y especificaciones del sistema. Inventaba la hora actual y citaba módulos específicos de Python que supuestamente usaba. También daba respuestas incorrectas a cálculos, insistiendo en que eran correctas basándose en su ejecución de código falsa, y solo se retractaba culpando errores de tipeo o del usuario. Además, generaba análisis detallados pero fabricados de archivos de registro, solo para confesar más tarde que la salida había sido hecha a mano cuando se veía acorralada. Ahora, algo clave es que también compararon O3 con otros modelos, y aunque muchos modelos de IA pueden alucinar, este comportamiento específico de fabricar acciones y justificarlas defensivamente parece ser mucho más común en los modelos de la serie O, que son modelos de razonamiento, en comparación con otros como GPT-4 o GPT-4.0. Esto sugiere algo sobre el diseño o entrenamiento específico de estos modelos centrados en el razonamiento que podría estar contribuyendo al problema subyacente. Aquí
Aquí es donde entran los detectives de IA y el análisis de patrones. Encontrar estos ejemplos manualmente es muy laborioso, así que Transluz decidió ser más creativo. Usaron otra IA, en este caso Claude 3.7 Sonnet, programada para actuar como un investigador. La tarea de este investigador era interactuar con O3 y otros modelos cientos de veces, buscando específicamente obtener esas afirmaciones falsas sobre ejecutar código. Imagina que es como si una IA jugara a ser detective de otras IAs. Este enfoque automatizado confirmó sus sospechas. Los modelos de la serie O caían en esta trampa con más frecuencia, pero solo contar las veces que ocurría no era suficiente. Usaron su herramienta de análisis, Docent, para profundizar en la naturaleza de estas conversaciones. Docent les permitió agrupar automáticamente los momentos de comportamiento extraño a partir de cientos de transcripciones, y esto reveló un conjunto fascinante de patrones. En primer lugar, se creaban entornos inventados, constantemente inventando detalles específicos como Python 3.11 en un MacBook Pro o tiempos de ejecución falsos muy precisos, con excusas elaboradas. Se encontraban temas comunes como culpar a errores tipográficos, equivocaciones al escribir o incluso afirmar "puse mal un nombre de función mientras refactorizaba". También hubo varias contradicciones. Primero afirmaban haber ejecutado el código, para luego admitir que no podían hacerlo, a menudo solo después de un interrogatorio intenso. Y había otras rarezas también. Docent ayudó a descubrir comportamientos sorprendentes no relacionados, como cuando O3 mencionaba información sobre un puntaje interno de YAP, una guía sobre qué tan detallado debía ser, algo claramente parte de su configuración interna, pero que no se supone que los usuarios vean. Estos patrones mostraron que la fabricación no era algo aleatorio. La IA parecía haber desarrollado estrategias específicas, aunque erróneas, para manejar situaciones en las que se le preguntaba sobre acciones que simplemente no podía realizar. Si decidimos analizar más a fondo, ¿por qué haría esto una IA? Esta es la pregunta clave, la que vale millones. ¿Por qué una IA sofisticada, probablemente entrenada con pautas que fomentan la honestidad, desarrollaría una tendencia a fabricar sus acciones y justificaciones? Transluz ofrece varias hipótesis convincentes, combinando las peculiaridades conocidas de la IA con factores que podrían ser únicos en estos modelos. La primera hipótesis es la de los sospechosos habituales, que son los problemas estándar de la IA, la alucinación. En su núcleo, los grandes modelos de lenguaje predicen texto. A veces predicen tonterías plausibles, al igual que los humanos pueden recordar mal o inventar cosas. Este es un problema básico. Existen varios tipos de alucinaciones que la IA puede experimentar, y el primero sería las alucinaciones frácticas, lo cual es bastante frustrante cuando la IA afirma información incorrecta con total seguridad como si fuera un hecho. Esto puede incluir inventarse eventos, fechas, estadísticas o relaciones que simplemente no existen. Por supuesto, también están las alucinaciones referenciales, cuando la IA fabrica fuentes, citas, referencias o incluso libros inexistentes para respaldar sus afirmaciones. Esto es particularmente evidente cuando las personas escriben ensayos. Recuerdo que incluso hubo una historia sobre cómo alguien estaba en juicio y uno de los casos que utilizaron para respaldar su argumento estaba completamente inventado. Era una absoluta tontería, pero debido a que el abogado usó ChatGPT, se encontraron en un buen lío cuando intentaron hacer referencia a ese caso. Y por supuesto también están las alucinaciones conceptuales y las alucinaciones contextuales. Son problemas que afectan a los sistemas de IA en las áreas actuales. Pero lo cierto es que no creo que ese sea realmente el caso aquí, porque las alucinaciones suelen ser un tipo de error. Esto parece algo un poco más profundo, especialmente teniendo en cuenta que los modelos son mucho más inteligentes. Una de las maneras en las que se explica esto es el reward hacking, manipulación de recompensas. Una de las formas en las que creen que esto ocurrió es el hecho de que las IA suelen ser entrenadas teniendo en cuenta a los humanos. Así que tienes una IA que básicamente es entrenada con retroalimentación humana o señales automatizadas de recompensa. Básicamente, si la IA recibe más recompensas por sonar segura y útil, incluso si eso es incorrecto, y si hace esto más que admitir sus limitaciones, podría aprender a blufear, mentir, especialmente sobre procesos internos que son difíciles de verificar por los usuarios. Cuando las personas preguntan, por ejemplo, ¿ejecutaste el código?, es mucho más difícil de comprobar que algo como ¿es París la capital de Francia? Lo que estoy tratando de decir es que es bastante complicado verificar si las afirmaciones son verdaderas o no, y creo que tal vez con el tiempo estos modelos de razonamiento hayan aprendido a manipular su entorno. Cuando responden a ciertas preguntas y no saben la respuesta, en lugar de decir no sé y no recibir la recompensa porque claro, no dieron la respuesta correcta, podrían optar por inventarse algo, y debido a que lo inventan de tal manera que es difícil para los humanos verificarlo inmediatamente, la recompensa acaba siendo manipulada, lo que hace que tiendan a alucinar
funcionar mucho más. Y luego, por supuesto, tenemos algo que es bastante similar a lo anterior. Los modelos a menudo se entrenan para ser bastante acordes, es decir, si la pregunta del usuario implica que la IA puede hacer algo, la IA podría inclinarse a confirmar esa suposición implícita en lugar de contradecir al usuario. A mí también me pasa a veces, es como si la IA quisiera complacerte tanto que incluso si asumes que puede hacer algo que en realidad no puede, simplemente estaría de acuerdo. Y luego tenemos el Distribution Shift, desplazamiento de distribución, donde tal vez el entorno de entrenamiento era diferente al entorno de prueba, lo que resulta en patrones erróneos. Así que quizás la IA fue entrenada principalmente con herramientas como el intérprete de código habilitado, y probarla sin esas herramientas la pone en una situación desconocida, lo que provoca que básicamente recurra a patrones erróneos. Aquí es donde hablan del entrenamiento basado en resultados, donde maximizar la probabilidad de generar una respuesta correcta podría incentivar a hacer suposiciones a ciegas. Si la función de recompensa durante el entrenamiento solo premia las respuestas correctas, el modelo no tendrá ningún incentivo para admitir que no puede resolver el problema, ya que esto no sería contado como una respuesta correcta, lo cual es básicamente lo que dije antes. El problema con esto es que los problemas matemáticos generalmente se te entrena para el resultado final. Sin embargo, sé que OpenAI, cuando estaba leyendo artículos y viendo diferentes estudios sobre cómo entrenan estos modelos, en realidad no lo hacían de esa manera, excepto en los primeros días. Con este modelo realmente entrenaron señales de recompensa para el siguiente paso, de modo que mientras el siguiente paso fuera correcto, eso contaba como parte del entrenamiento. No estoy segura de que esto haya sido lo que ha pasado aquí, no me lo citéis, podría estar completamente equivocada, pero según lo que estaba revisando, sí recuerdo que era así. Otra cosa que se menciona es la cadena de pensamiento descartada, que también podría ser otra teoría. Esto básicamente se conoce como la teoría del borrado de memoria y podría ser el factor más significativo. Estos modelos de la serie O utilizan una cadena de pensamiento interna, algo así como un cuaderno de notas para el razonamiento, para llegar a las respuestas. Pero hay que recordar que este razonamiento no es visible para el usuario. Como podéis ver, se corta al final. Todo ese razonamiento se realiza internamente, lo que se descarta de la historia de la conversación antes de que la IA genere su siguiente respuesta. Imagina que estás tomando notas para resolver un problema, luego muestras solo la respuesta final y acto seguido tiras las notas. Si alguien te pregunta cómo llegaste a esa respuesta, tendrías que reconstruir los pasos de memoria, pero la IA no puede hacer eso, porque sus notas ya no están. Literalmente carece de la información en su contexto actual para poder reportar con precisión su proceso interno de razonamiento anterior. Así que cuando el usuario le pregunta cómo lo hizo, podría encontrarse en una situación imposible. No puede recordar de manera veraz sus pasos internos, porque ya se han ido. Sumado a la presión de ser útil y parecer competente, la IA podría sentirse muy incentivada a inventarse un proceso que suene plausible para explicar su salida anterior. Esta amnesia la obliga a improvisar, y esa improvisación parece manifestarse como una fabricación elaborada y una defensa obstinada. No es solo mentir, podría ser la única forma que sabe de responder de manera coherente a preguntas sobre las que ya no tiene acceso. En general, creo que es realmente interesante ver cómo la seguridad de la IA está jugando un papel aquí. Definitivamente pienso que si vamos a usar estos modelos, lo ideal sería entender cómo funcionan por dentro. Pero por supuesto, con los modelos de lenguaje grande, LLMs, eso es una de las cosas más complicadas que la gente está tratando de resolver. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios.